Muy buenas tardes, buenas noches cuando me escuchen, amados hermanos. Hoy es sábado 24 de octubre del 2020 y hoy quiero tocar un tema que voy a estar hablando mañana para los grupos de muchachos de SEC, pero vamos a enfocarlo en cuanto al trabajo, a la forma en que el Señor nos llama a desempeñar nuestros trabajos. Y, y hay toda una confusión aparente en muchos de nosotros en cuanto a si es algo secular versus algo sagrado. Eso se llama dicotomía, cuando hay dos conceptos, dos formas de pensar que no estamos tan seguros. Eh, Hay muchas personas que piensan que lo santo, lo sagrado es ser pastor, es hacer evangelismo, hacer el trabajo en la iglesia. Aún algunos dirán, bueno, si corto la hierba en la iglesia, eso es sagrado, pero si la corto en mi casa, eso no lo es. Y realmente vamos a estar mirando lo que dice la palabra en cuanto a eh, esa dicotomía que no debe existir. Yo soy hijo de Dios, usted es hija de Dios, eh, y sea donde sea que Dios nos tenga, a Dios le complazca tenernos, Dios nos invita a dar lo mejor de nosotros y hacer todo como para el Señor. Y les quiero invitar a abrir su Biblia en un versículo, y de este versículo vamos a conversar lo que dice la palabra en cuanto al trabajo. El trabajo que fue dado en Edén antes del pecado. O sea que el trabajo no es una consecuencia del pecado, como quizás algunos piensan. Lo que sí es consecuencia del pecado es que el trabajo se ha vuelto difícil muchas veces, pero el trabajo fue dado antes de la caída, cuando Dios le dice a Adán y a Varona que se encargaran de ese huerto, que lo cuidaran, que lo administraran. Pero vamos a leer el versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Repito, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho con las manos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Y este es un versículo que podríamos comenzar a interpretar diciendo que no hay algo santo y algo no santo. No hay algo que no por estar en la iglesia, ahí sí tengo que dar lo mejor de mí y no necesariamente así en el trabajo cosiendo o en el trabajo barriendo o en el trabajo limpiando platos en la casa o en el trabajo de un médico en un hospital o un ingeniero haciendo un diseño. Todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, hacerlo todo en el nombre del Señor. Y si nosotros vamos a hacer algo en el nombre del Señor, estamos dando un testimonio a las personas que están a nuestro alrededor de que somos creyentes. Y como creyentes somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿cómo fue la obra de Cristo? ¿Cómo fue su trabajo aquí en la tierra? Si hacemos una rápida evaluación de lo que recordamos de los evangelios, sabemos que Jesús hizo las cosas bien, hizo las cosas con intención. Todo lo que hizo fue dirigido por Dios, por su Padre. Y todo lo que hizo tenía propósito, tuvo propósito divino. Y lo hizo para glorificar a Dios. ¿Cuánto entonces nosotros, todo lo que hagamos, todo lo que hacéis, como dice Colosenses 3:17, hagámoslo, ya sea de palabra o lo que digamos o lo que hagamos, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. Y cuando hacemos algo en el nombre del Señor, queremos exaltar al Señor en lo que nosotros hagamos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia, en donde sea que estemos. Y esto es importante, que esta es la base de la ética cristiana, de que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a dar más allá de la mediocridad que muchas veces eh,
acontece en los ámbitos laborales. La mediocridad que a veces está presente en nuestros propios hogares. Hacer las cosas a medias. No es agradable a Dios si usted tiene la capacidad de hacer algo, hacerlo en un nivel inferior a la capacidad que Dios le ha dado. Nosotros podemos, en el poder del Espíritu Santo, ser fieles a Dios. Y a veces el ser fieles a Dios involucra ir más allá de lo que la gente a nuestro alrededor vaya a dar. Y esto quizás algunos se burlarán de nosotros. En algunas situaciones nos pondrán en situaciones difíciles, porque como la mediocridad es la tónica a la cual los jefes se han acostumbrado, y usted llega nuevo a este empleo, a este trabajo, a dar lo mejor de sí, y comienza a notarse una gran diferencia, hay una gran presión de parte de los compañeros. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que te vas a quedar haciendo sobretiempo? Calma, que después pones presiones en nosotros. Vamos a cualquier trabajo, vamos a decir que la mediana es 10 informes al día y yo estoy haciendo lo mejor de mí, no estoy invirtiendo, gastando tiempo en el bochinche o en el cuento o en la empanada, y de repente yo estoy comenzando a poner 20 informes por día. Eso crea una presión importante de parte de los mediocres a nuestro alrededor, y tenemos que ser hábiles, tenemos que ser sabios y prudentes y poder influenciar a ellos de una manera gradual, dando lo mejor de ti y a la vez no poniéndotelos de enemigos, porque entonces te van a mirar mal. Y bueno, eso puede ser una de las consecuencias de hacer las cosas como Dios quiere. Pero que Dios nos dé sabiduría. Veamos algunos ejemplos. Recordamos Mateo 25, la palabra de los talentos. Este rey, reino, dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. A cada uno conforme, dice el texto, a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y qué hizo? 5 talentos más. Asimismo hizo el de 2, conforme a su capacidad. Fue y negoció con ellos, hizo 2 talentos más. Pero el que había recibido 1, hizo un hueco en la tierra, puso el talento, lo escondió. Y dice el texto que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y obviamente llegando al que más le había dado, primeramente va a rendir cuentas. ¿Cómo te fue? Bueno, señor, aquí tengo los 5 que me diste y 5 más que negocié. Oh, ¿qué le hice? Muy bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así hizo con el de 2. Señor, me diste 2, aquí te di 2. Muy bien. Y vemos que Dios dice lo mismo. Buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces llega el de 1 y dice, Señor, yo sabía que tú eras como eras, ¿no? Así que aquí está tu talento, yo lo escondí en la tierra. Y dice, mal siervo, por lo menos me hubieras dado al banco. Y si nos ponemos a ver que fue mucho tiempo, es posible que ese interés compuesto que se pagaba aún en esos tiempos hubiese podido generar aún probablemente más de un talento simplemente con los intereses. Pero Dios condenó, Jesús condenó al que fue vago, al que simplemente no hizo. Y hermanos, aquí podríamos decir que en base a esta parábola, que Dios espera de nosotros poner por obra nuestra capacidad, la capacidad, los dones que nos ha dado, las habilidades que nos ha dado, para que nosotros demos lo mejor de nosotros para glorificarle a Él. Otra cosa que debe ser, a veces nosotros, aún los creyentes, caemos en lo que mucha gente alrededor, no creyente principalmente, y es la murmuración contra los jefes. Dice Filipenses 2, del 14 al 16, haced todo, repito, haced todo, lo justo, lo no justo, todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, que nadie nos pueda señalar, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, ¿de qué? De la palabra de verdad. Hermanos, es fácil quejarse, es fácil murmurar contra los jefes, especialmente cuando tú eres sujeto a injusticias. ¿Y por qué a mí me dio 10 y a la compañera o al compañero le dio 5 y le paga lo mismo? ¿Se acuerdan la parábola de aquel hombre rico que salió tempranito a la primera hora y recogió a la gente del mercado? Venga a trabajar a mi viña. Y después viene y después sale ya como a las 9 de la mañana de nuevo. No tienes trabajo, venga a trabajar a mi viña, te voy a dar lo justo. Y sale de nuevo al mediodía y de nuevo ve a otros ociosos, vengan a trabajar a mi viña. Y dice que salió a las 3 de la tarde y salió a las 5 de la tarde. Y a todos les dijo que le iba a dar algo justo. Y comenzó, dice el texto bíblico, la parábola del Señor, que le pagó su denario. El denario era el monto, el jornal del día, lo que fuera el salario mínimo, por decir algo. Y a los que trabajaron 1 hora de 5 a 6 les pagó su denario. Los que trabajaron de 3 de la tarde a 6 les pagó un denario. Los que trabajaron de 12 del mediodía a las 6 les pagó un denario. Y así a todos, incluidos los que habían empezado a las 6 de la mañana. Y la gente se puso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Que me vayan a dar lo mismo si este trabajó 1 hora. Yo trabajé 12 horas y me va a dar un denario. Esto no es justo, injusticia. Dice, Señor, venga acá. No acordamos que iba a pagar lo justo. ¿Qué es lo justo? Su denario, coja su denario y camine. ¿Será que yo no puedo dar de lo mío lo mismo al que trabajó 12 horas que al que trabajó 1 hora? Hermanos, cuidado de estar mirando el trabajo del compañero que está a su lado y comenzar a murmurar. Mi jefe tiene privilegio, tiene preferencia, sabrá si se está acostando con esa muchacha. Y así en la boca viperina de muchos, incluidos a veces creyentes. Cuidado. Nosotros, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha dado, demos lo mejor. Nosotros podemos, en el poder del Espíritu Santo, dar lo mejor siempre. Eso es lo que honra al Señor. Hay veces que no somos buenos ejemplos. Yo he escuchado casos, la hermana Fresia en Betania, me pareció escuchar una historia una vez de que ella estaba frustrada con darle empleo a empleadas domésticas cristianas. Y creo que fue ella la que dijo, porque se la querían pasar leyendo la Biblia en horas de trabajo. Hermanos, yo también he escuchado de empresarios, bueno, no empresarios, de personas que creen que porque somos creyentes y mi jefe es creyente, yo puedo tener estudio bíblico en horas de trabajo. La hora de trabajo, hermanos, no es para tener un estudio bíblico. La hora de trabajo es para producir para mi empleador. De que yo tenga una palabra de aliento, claro que sí. De que quizás una que otra vez yo tenga que detener mi trabajo para ayudar a alguien que está teniendo una crisis, también, pero con sabiduría y prudencia. ¿Será que puedo esperar a la hora del almuerzo para poder hablar con esa persona? ¿Será que puedo esperar hasta después del trabajo para hablar con esa persona? Pero un empleador nos contrata para trabajar para los objetivos de la organización o de la empresa. Cuidado. Dice Daniel 1. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino el que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, cuando nosotros nos proponemos hacer las cosas como Dios quiere, aquí estaba Daniel era joven, quizás 15, 16 años, pero quería serle fiel y comer la comida que le daban de la mesa del rey, que era el mismo menú del rey. Probablemente tenía animales que según la ley de Moisés ellos no se les era lícito comer. Entonces Daniel quería honrar a Dios, pero fue prudente
primero tuvo el deseo de honrar a Dios y después Dios le dio la gracia. Y realmente hay veces que lo que nos mandan a hacer en nuestros trabajos pueda que riña con lo que dice Dios en su palabra. Puedan tener situaciones inmorales, puedan tener situaciones hasta criminales. Y es preciso que nosotros pidamos sabiduría de Dios. Si no es ilegal, así como Daniel pidió gracia y Dios le dio la gracia para que el jefe de los eunucos hiciera el experimento por 10 días, creo que fueron 10 días, de comer legumbres, danos legumbres a nosotros y nos evalúas en 10 días. Y Dios le dio la gracia. ¿Y qué vio el jefe de los eunucos? Bueno, estaban mejor, su semblante se veía más radiante, se veían más fuertes. Y bueno, vemos la historia de Daniel, como Dios lo usó en gran manera bajo el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso de ese tiempo. Y como Dios, una tras otra, cuando Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a doblegarse, a arrodillarse ante la estatua del rey, ellos con temor y temblor dijeron: no podemos arrodillarnos, y sepas, oh rey, que no lo vamos a hacer, y Dios, nuestro Dios, puede salvarnos de tu horno de fuego, pero y si no lo hace, sepas, oh rey, que nosotros tenemos que cumplir lo que Dios dice. Y habrá momentos, y Dios quiera que no estemos en esa situación, donde tendremos que pararnos con humildad, con respeto, pero con temor también de las consecuencias. Y quizás la peor consecuencia es que nos despidan, si es algo que nuestros jefes quieren que hagamos que no es conforme a lo que Dios dice. No creo que tengamos la situación de Sadrach, Mesach y Abednego, que nuestra vida pueda depender de ello, de hacer o no hacer lo que nuestros jefes nos dicen. Pero bueno, podemos nosotros confiar de que sea lo que sea, Dios va a guardar ese depósito que le hemos entregado, como dice el apóstol Pablo, porque a Él le pertenecemos, somos de Él. Con Cristo he sido crucificado y la vida que vivo ya no vivo para mí, vivo para Él. Y Dios es responsable de cuidar mi vida hasta el día que Él decida llevarme a casa. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es libre de pecado, agradable a Dios. O sea que las actitudes también son agradables a Dios, que ese es vuestro culto racional. Y no os conforméis, sino transformados. ¿No conforméis con qué? Con los estándares, con los patrones, con el status quo del mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es la palabra la que renueva nuestro entendimiento, y así podamos comprobar, ver que la palabra es real y ella hace la voluntad de Dios, porque su palabra no regresa vacía en nuestras vidas ni en la vida de las personas a nuestro alrededor. Dice 2 Corintios 10:3-5: pues aunque andamos en la carne, porque sí tenemos la carne, ¿verdad?, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quizás alguien nos va a proponer algo para hacer más exitoso el negocio, y quizás ese algo quizás no sea lo más lícito, y no puede ser. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Podemos pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios gracia, y quizás proponer una idea aún mayor que pudiera generar mayor ingreso. Mi mamá me contaba que mi hermano le estaba sugiriendo una serie en Netflix, que era aparentemente era un abuelo mafioso con estos asuntos ilegales, de la mafia, del licor, del sexo, de tantas cosas, droga ahora, que es el sujeto de las actividades ilícitas. Sin embargo, dice que este nieto, que fue a estudiar afuera y regresó, y el abuelo lo quiso traer, pero este muchacho como que no
no estaba esto de la mafia, y se fue y habló con los otros mafiosos enemigos de su abuelo, el negocio de su abuelo. Y dice, ¿por qué pelearnos tanto? ¿Sabes qué? Parece que este muchacho estudió bolsa, dice, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos hacer mucho más dinero de forma lícita en la bolsa, en los corredores, los bonos, las acciones. Y como, bueno, no he visto la serie, pero parece que la serie es sobre esto y cómo este muchacho, bueno, haciendo actividades lícitas, puede usar este dinero mal habido para hacer más dinero, pero de manera conforme a las leyes. Que Dios nos dé la gracia si en alguna situación estamos en una situación comprometedora donde nuestra integridad puede verse afectada. Eh, seremos probados, hermanos. Seremos probados. Pero con cada prueba el Señor dará la ruta de escape conforme a sus planes para nosotros. El trabajo es una bendición. El trabajo es una oportunidad de ser luminares en este mundo. El trabajo es una oportunidad que Dios nos da para glorificarle a Él, dando lo mejor de nosotros siempre. El trabajo es una oportunidad para que nosotros tengamos compañeros de trabajo por quienes orar, en quienes interesarnos, con quien quizás en un tiempo de almuerzo comenzar a conversar más y conocer las intimidades de sus vidas, sus problemas, sus hijos, sus relaciones. Cosa que nosotros podemos orar por esas personas y nosotros podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de sus vidas. Y hermano, cuando usted se interesa en otra persona, especialmente cuando usted invierte tiempo, hermano, el pobre y el rico tenemos las mismas 24 horas en el día. Y ese tiempo es precioso, tiene valor. Cuando tú estás dispuesto o dispuesta a dejar de hacer lo que tú necesitas o quieres hacer para escuchar a alguien que tiene una necesidad, esa persona eventualmente cuando sale de ese problema se va a dar cuenta, o probablemente con el tiempo se dará cuenta, de que tú le estás amando. El que te dedica tiempo te está mostrando amor. El que ora por ti está mostrando amor. Y cuando la persona da amor, el amor es la fuerza más poderosa que hay para transformar vidas y corazones, aún el corazón más cerrado y duro. Nosotros en nuestro trabajo, en nuestros lugares de empleo, podemos ser esa sal, esa luz que ayuda, esa mano amiga, esa persona que se interesa en el bienestar completo de ese compañero o compañera de trabajo. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir a aquel que da de su tiempo, quizás fuera de horas de trabajo, después que salen, para no reñir con el tiempo que se nos paga, para acompañar, para dar un consejo, para dar aún una ayuda económica o a dar cualquier ayuda que sea necesaria. Hermano, ese es el privilegio que Dios nos da como hijos de Dios en un empleo, de tener una audiencia cautiva. Hermano, nuestros compañeros de trabajo están cautivos, igual que nosotros en el trabajo. Y nosotros podemos, en el poder del Espíritu Santo, orar por ellos y modelar delante de ellos lo que es una vida que, si bien no es perfecta, una vida de uno que se esfuerza por serle fiel a aquel Señor Jesús quien dio su vida por nosotros. Hermanos, este es el mensaje para hoy. Tengamos presente que nuestra vida le pertenece al Señor, que Dios nos tiene en esos empleos, en esos lugares, que puede haber injusticia y probablemente la hay y la habrá, pero nosotros, a pesar de las injusticias, mientras que otros murmuran, nosotros podemos orar por esos empleadores, orar por esas injusticias, esas personas que nos hacen mal. Ustedes saben cómo yo me siento a veces por el trato injusto que tiene la cuñada de la hermana Yuris hacia ella. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué Dios? ¿Por qué, Señor, esta injusticia? No. ¿Para qué? ¿Para qué, Dios?
¿Para qué, Dios, esta injusticia? ¿Qué buscas tú hacer en mi corazón? ¿Qué buscas tú que yo refleje ante los otros compañeros que están viendo la injusticia con la cual me están tratando y, y quizás puedan ver, por la gracia de Dios, una respuesta de fidelidad, una respuesta de seguir dando lo mejor a pesar de la injusticia, y que ellos vayan a preguntar por qué? Y al haber esa forma diferente a lo que es la tónica del mundo, en vez de murmuración, en vez de postricar, en vez de maldecir a la persona que me está tratando injustamente, puedan ver que nuestro trabajo lo hacemos para glorificar a Dios. Y a pesar de las dificultades y a pesar de las injusticias, podemos orar por esos jefes y podemos dar un testimonio de que hay alguien diferente que me está dando paz que sobrepasa todo entendimiento, que me está dando la gracia de no albergar rencor, que el rencor destruye, el rencor amarga nuestra vida, y la falta de perdón nos hace esclavos de muchas cosas, incluidas enfermedades. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser tirada afuera y hollada, pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y la pregunta, mis hermanos, es: ¿qué está viendo la gente? ¿Qué están viendo nuestros jefes? ¿Qué están viendo nuestros compañeros de trabajo? ¿Personas igual de egoístas que todos los demás? ¿O están viendo hijos de Dios esforzándonos por ser buenos discípulos del Señor Jesucristo, dándole la gloria a Dios a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor? Hermanos, el profeta Daniel llegó a amar a Nabucodonosor, un rey que decías algo malo y te cortaban. Pero dice Daniel capítulo 4, versículos 19 y 27, lo pueden ir a ver después, como después que el rey le compartió un sueño donde él iba a quedar por 7 años como un animal comiendo hierba, dice Daniel: ay, Señor, mi rey, que esto sea contra tus enemigos y no contra ti. Y realmente Daniel llegó a amar a ese rey que había invadido su propio país, que había probablemente sido la razón por la cual sus padres hubiesen muerto. Un rey que los tomó de niños, de jóvenes, de adolescentes, y los hizo eunucos, los castró para que estuviesen en la corte. Imagínese usted, bueno, usted, damas quizás no entiendan tanto, pero que te corten los testículos para que no seas una amenaza a los harenes de los reyes, que te esclavicen, que te lleven en cadenas, que te forcen a aprender un lenguaje diferente, y quizás hasta mataron a tus padres, y que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, llegaran a ser los más sabios, los más importantes y los más fieles, al punto de llegar a amar a aquel rey que fue causal de su deportación. Esa es la gloria de Dios, hermanos. Cuando nosotros tenemos en nuestros corazones al Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros tenemos la certeza de que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene propósito para glorificar a Dios y para hacernos crecer, entonces nosotros podemos mirar a nuestros trabajos, independientemente de lo injustos que puedan ser o no, como una oportunidad para testificar con nuestras vidas que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo. Que el Señor nos dé la gracia para dar siempre lo mejor de nosotros y ser luminarios en este mundo. Que Dios sea glorificado en la forma en que nosotros hacemos nuestros trabajos. Que el Señor les bendiga ricamente. Bendiciones.